Buenos días. Bueno, una vez más, hermanos, estamos aquí dispuestos ante su palabra abierta a nuestros ojos y espero también a nuestros corazones, hermanos. Y conforme a la lectura, vamos a estar ubicados ahí en Proverbios, capítulo 31, un pasaje muy conocido. Y este pasaje también lo usaré para la predicación de esta mañana, hermanos. Así que les animo a que estén atentos o estemos atentos, siempre recordando que la audición de la palabra es tan importante como la exposición de la misma. Son dos actos de adoración que están al mismo nivel delante del Señor. Y bien, hermanos, seguimos con este tema que hemos estado tratando, los roles redimidos. Los roles, hermanos, necesitan ser redimidos. Eso significa que necesitan ser mojados en la sangre de Cristo. La masculinidad, la feminidad necesitan ser bautizados en la sangre de Cristo para que rindan el fruto que deben rendir. Y hermanos, la razón por la cual enseñamos sobre los roles desde el púlpito es porque es una enseñanza bíblica. Si no lo fuera, no enseñaríamos estas cosas. Hay personas que creen que desde el púlpito solo deberíamos enseñar ciertos temas, pero Pablo dijo a los hermanos en Éfeso: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y si vamos a mirar todo el consejo de Dios, eso incluye temas tan centrales y de los que Dios ha hablado tanto como los roles. Así que, hermanos, recordemos que la última vez estuvimos viendo respecto al rol de la feminidad, que la Biblia lo describe la feminidad como un espíritu enseñable, como un espíritu sumiso y como un espíritu suave, afable. Y eso lo vimos a través de 3 actos, revelación de Dios en Génesis. Pero también, hermanos, recordemos que nos enfrentamos a varios problemas para entender adecuadamente los roles. Uno de ellos es nuestro pecado remanente. Nuestro pecado remanente, si bien es remanente, aún da unas intensas luchas en nuestros miembros. Y ese pecado remanente a veces nos impide entender bíblicamente los roles. Tenemos que enfrentar ese hecho. Pero el otro hecho es que estamos tan saturados de educación contemporánea que a veces es difícil desprendernos de esos lentes de el feminismo, de las nuevas masculinidades, y también tenemos que hacer frente a eso, hermanos. En última instancia, el hombre y la mujer que no quieren asumir los roles bíblicos sufren de un descontento con lo que Dios ha dado. Me gusta mucho, hermanos, una frase que aparece en un libro que se llama Robinson Crusoe. No sé si algunos de ustedes lo han leído. Escrito por Daniel Defoe. Daniel Defoe fue un escritor inglés del tiempo de los puritanos. Y en el libro Robinson Crusoe retrató el naufragio de un hombre en una isla difícil, una isla agreste. Y fueron años que este náufrago allí duró intentando de una y otra manera salir. Era un creyente devoto al Señor y luchó con su fe allí solo en esa isla. Pero después de años de fracasar en sus intentos por salir de esa isla, empezó a observar lo que tenía en esa pobre isla y en ese lugar agreste. Y empezó a entender que el punto no es lo que no tenemos. El punto es lo que tenemos. Allí él dice: me parece que toda nuestra infelicidad por lo que no tenemos proviene de nuestra falta de agradecimiento por lo que tenemos. Y hermanos amados, pienso que el problema
de las nuevas masculinidades y la feminidad es que están poniendo sus ojos en lo que Dios no les dio y están pasando por alto la hermosura de lo que Dios sí dio. Así que hemos venido, hermanos, a Proverbios 31, un pasaje hermoso, precioso, un pasaje que siempre ha sido utilizado para hablar a la mujer. Sin embargo, como ustedes podrán ver, he titulado esta predicación Sabiduría encarnada en la feminidad. Debo decir, hermanos, que este capítulo 31, particularmente desde los versos 10 hasta el 31, originalmente en hebreo es un acróstico. Son 22 versos que corresponden al alefato. Y cada línea comienza con una letra del alefato. Así que no podemos esperar que en ese orden de ideas las ideas estén organizadas de manera lógica. Por eso cogeré ideas de aquí y de allá, porque está organizado originalmente como acróstico, no de manera lógica. Pero hermanos, no podremos comprender toda esa sección de Proverbios 31, 10 al 31, si no entendemos el verso 10. El verso 10 es la clave de todo este párrafo. Es así entonces como nos dedicaremos hoy solamente al verso 10, ya que es importante para la interpretación poética de esta sección entender el versículo 10. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Verso fundamental. Si lo entendemos, nos va a ser más fácil, hermanos, ver el resto del capítulo. Y vemos entonces en el versículo 10 la virtuosidad de la mujer, ¿verdad? Pero una pregunta importante que debemos hacernos para entender mejor este mensaje es ¿quién es la mujer virtuosa del versículo 10? Hay una mujer aludida, mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? ¿Quién es la mujer virtuosa de ese versículo 10? Hermanos, esta pregunta puede parecer irrelevante. Tal vez usted está pensando, no importa quién es una mujer hipotética. Hermanos, es una pregunta muy importante a la luz de lo que vamos a ver. Debemos observar, hermanos, que la parte B del versículo 10 nos da una pista de quién es la mujer virtuosa. La línea A del verso 10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero la parte B del versículo dice, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y hermanos, esa segunda línea nos da pistas de cuál es la mujer del verso 10 y de la que se va a hablar en el resto del párrafo como conclusión de todo el libro de Proverbios. ¿Por qué? Antes de llevarlos a otros pasajes, llévense en su mente esa línea B, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Hermanos amados, recordemos que estamos enfrentando un pasaje que corresponde a una literatura poética. Y hermanos, por principio básico, no podemos interpretar la literatura poética de la misma manera en que se interpreta la literatura profética, epistolar, histórica. La literatura poética tiene sus propias reglas de interpretación. No podemos ver la literatura poética como vemos un escrito histórico en la Escritura. No podemos interpretar Hechos de los Apóstoles como interpretamos Proverbios. Tienen reglas diferentes de interpretación. Por eso, voy a llevarlos a unos pasajes. Ustedes y yo nos llevamos esta idea y vamos a ver cómo la literatura profética actúa en estos casos. Acompáñenme a Job, que es otro libro que pertenece a la literatura poética. Y vamos al capítulo 28. Job, capítulo 28.
Y recuerden traer la parte B del versículo 10 de Proverbios 31, que recuerdo dice, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Venimos a Job 28 y leemos en el verso 18 lo siguiente, pero antes miren el título que aparece en Reina Valera del capítulo 28. ¿Cuál es el título del capítulo 28? Muy bien, precioso capítulo. El hombre en busca de la sabiduría. Ahora el 18 dice así: no se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Ahora, ¿qué similitud poética encontramos en el 10:31 de Proverbios y Job 28:18? Las piedras preciosas. ¿Pero en relación con qué? Con la sabiduría. Con la sabiduría. Vamos a mirar Proverbios, capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Seguimos en la literatura poética. Versículo 13 dice así, Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, muy bien, y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Una vez más, ¿en qué contexto sale el asunto de las piedras preciosas? En comparación con la sabiduría. Y las piedras preciosas no se pueden comparar con la posesión de la sabiduría. Es mejor ser sabio que rico, ¿verdad? Es mejor ser sabio que rico. Ustedes y yo conocimos casos de personas en el antiguo Cartucho, ahora el Samber, el Bronx, adineradas, y terminaron allá, adineradas pero no sabias. Es mejor ser sabio que rico. Muy bien. Miremos ahora el capítulo 8. Versículo 11. Porque mejor es, Proverbios 8:11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Una vez más, en la literatura poética, la sabiduría se contrasta con las piedras preciosas para decir, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Ahora volvemos a nuestro texto. Y a usted ya le va a quedar mejor entender quién es la señora aludida en el verso 10 de Proverbios 31. Versículo 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Quién es la mujer del versículo 10? Es la señora sabiduría. En el cuerpo de una mujer. Hay razones para ello. Pero hermanos, esto es supremamente importante entenderlo. En el verso 10 del capítulo 31, la mujer virtuosa es la sabiduría. Es una señora que es apetecible. Una señora que hace cosas hermosas. Porque así es la sabiduría. Entonces, vamos ahí luchando, ¿no? Bueno, ¿cómo ver entonces el resto del capítulo, cierto? Pero, hermanos, comencemos para poder interpretar bien ese capítulo, viendo las cosas como son. Mis amados hermanos,
Es la sabiduría la que hace todo lo que está entre los versos 11 al 31. Es la sabiduría. Es la señora sabiduría. Es con la que todos deberíamos casarnos. Es la mujer ideal de todo el pueblo de Dios. Es la mujer que debería estar en el sueño de hombres y mujeres de Dios. Por eso en el verso 11, cuando usted lee, el corazón de su marido está en ella confiado y el corazón de su marido no carecerá de ganancias. Marido allí es una representación de la humanidad, de todo aquel que quiere casarse con la señora sabiduría. Es marido de ella. Hermanas presentes, ustedes son el esposo de la sabiduría si se casaron con ella. Hermanos de la congregación, ustedes son el esposo de esa señora si se casaron con ella, es decir, si son sabios, si son sabias. Ustedes son el marido del versículo 11, que se han casado con ella y que hace cosas enormes, grandes, virtuosas. Así que en el verso 10, la mujer virtuosa es la sabiduría. Y, hermanos, la mujer entonces en el verso 10 es un recurso poético. Interesante. La mujer es un recurso poético. Recordemos, este es un libro poético. La mujer resulta aquí un recurso poético, hebreo, para comunicar o personificar mejor a la sabiduría. Por eso sabiduría en cuerpo de mujer. ¿Pero por qué una mujer? Ahora sí viene la pregunta. ¿Está bien? ¿Entendido? La mujer aquí es un recurso poético para personificar a la sabiduría. La mujer del verso 10, en efecto, es la sabiduría. Pero, ¿por qué una mujer? ¿Por qué no hombre virtuoso? ¿Quién lo hallará? ¿Por qué el recurso poético fue una mujer y no un hombre? Tiene unas razones muy importantes, hermanos, que quiero que revisemos juntos. Primero, la palabra sabiduría en hebreo es un sustantivo femenino. Así que es mejor compararlo con otro sustantivo femenino en hebreo. Esto no es algo, no es una conclusión que sale porque sí, sino revisen conmigo Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 7. Y miremos el verso 4, Proverbios 7:4. Dice así: di a la sabiduría, ¿tú eres mi hermano? No, hermana. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Sustantivos todos femeninos. Entonces es adecuado, por un lado, que la mujer como recurso poético hebreo sirva para personificar a la sabiduría, por este asunto de la concordancia en género. Pero esta es la razón menos importante, pero es una razón, pero es la menos importante. ¿Por qué? Volvemos a Proverbios 31. ¿Por qué el autor, y más allá, por qué el Espíritu Santo escogió a la mujer para personificar la sabiduría? Y es que, hermanos, hay un hecho bíblico constatado, y es que el rol de la sabiduría, el papel que juega la sabiduría, es muy similar al rol bíblico de la mujer, no del hombre. Esto es interesante, por lo menos en el contexto poético, el rol de la sabiduría es muy similar al rol de la mujer. Déjeme comprobarle esto, y no vamos a salir de literatura poética. Vamos a ir a Proverbios 9:1. Bien, dice así aquí este versículo: la sabiduría edificó su
casa labró sus 7 columnas. Noten cómo la sabiduría está asociada aquí a la edificación de una casa, ¿correcto? Y en efecto, hermanos, es innegable que una casa que se pueda llamar edificada es porque hay allí sabiduría. Ninguna casa puede ser edificada sobre fundamentos torpes y necios. Todo lo que le podamos llamar edificación tiene que estar fundamentado sobre sabiduría. La sabiduría edificó su casa. Pero ahora miren Proverbios 14:1. Primera línea. La mujer sabia edifica su casa. ¿Al fin quién? ¿Al fin la sabiduría o la mujer? Pero ustedes no van a encontrar un pasaje en literatura poética que diga el hombre sabio edifica su casa. Sí, claro, lo sabemos, el hombre sabio edifica su casa. El punto es que en literatura poética el rol de la sabiduría es similar al de la mujer. Se dice entonces que es la mujer la que edifica su casa y hay buenas razones para ello. Pero también se dice que es la sabiduría la que edifica su casa. Notan entonces cómo la literatura poética compara la sabiduría con la mujer. Miremos también ahí el capítulo 3 de Proverbios. Proverbios capítulo 3. Versículo 13. Dice aquí así. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. ¿A qué versículo le sonó? Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. ¿No le sonó a Proverbios 18:22? Miren Proverbios 18:22. Primera línea, el que haya esposa, haya el bien. O, bienaventurado el hombre que haya esposa, que es otra manera de traducirlo. Y no es casualidad, son construcciones que son muy similares. Se manda al hombre a hallar ¿qué? Sabiduría. Pero se le manda al hombre también a hallar mujer. Y bienaventurado el que haya la sabiduría. Y bienaventurado el que haya esposa. Noten que las comparaciones son muy claras. Acompáñenme a también Proverbios capítulo 14. Y miren el verso 18. Es importante, hermanos, que estemos yendo aquí y allí para poder hacer estas comparaciones. Dice el verso 18 así: los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. ¿Los prudentes de qué se coronan? Entonces en este pasaje la sabiduría aparece como una ¿qué? Una corona que se colocan los prudentes. Es decir, se nota cuando una persona es sabia, se nota. Aquí la sabiduría es comparada con una corona. Ahora miremos Proverbios 12. Proverbios capítulo 12. ¿Qué dice el versículo 4? La mujer virtuosa es ¿qué? Corona de su marido. Estas son asociaciones que no son casuales, hermanos. Son providenciales. Son asociaciones inspiradas. Se compara la sabiduría con una corona sobre el hombre y se compara a la mujer como una corona sobre el esposo. Interesantes asociaciones. No ocurre esto con la sabiduría y el hombre, como ocurre con la sabiduría y la mujer. Miremos Proverbios 8. ¿Cómo se titula Proverbios 8? Muy bien, de la sabiduría.
excelencia y eternidad de la sabiduría. Todo el capítulo 8 es un precioso pasaje que habla de la sabiduría y la sabiduría por sobre todas las sabidurías que es Cristo. Pero el verso 3 dice, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, ¿da qué? Es decir, que aquí, ¿dónde se ubica la sabiduría? En las entradas de las puertas. Recordemos que las ciudades antiguas tenían una gran puerta de acceso y generalmente en las ciudades antiguas, en las puertas, era donde se hacían varias cosas. Una de ellas, los grandes negocios se llevaban a cabo en las puertas. Segundo, las grandes decisiones locales de la ciudad se tomaban en las puertas. Por eso los ancianos aparecen sentados en las puertas de las ciudades. Las grandes transacciones se llevaban a cabo en las puertas de las ciudades. Y cuando la Biblia dice que la sabiduría clama en las puertas, quiere decir que todo lo que ocurre en las puertas de la ciudad es tan crucial para la ciudad que debe ser tomado ¿con qué? Con sabiduría. Ahí se requiere sabiduría, ahí donde se toman las grandes decisiones, donde se hacen las grandes transacciones, donde se llevan a cabo los negocios, donde se establecen los juicios locales. Hay que escuchar a la señora sabiduría. Y ahora, ¿en dónde aparece la mujer de Proverbios 31? Al final, miren Proverbios 31, 31. Dadle del fruto de sus manos y alábenla ¿en dónde? En las puertas sus hechos. Hermanos, estamos notando que estas asociaciones no son casuales, son intencionales por el Espíritu Santo para que entendamos quién es la mujer de Proverbios 31 y para que se entienda también que el rol de la sabiduría es similar al rol de la mujer. Miremos una última cosa, Job capítulo 28. Job 28. El verso 12 dice así, pero recuerden cómo se titula Job 28. El hombre en busca de la sabiduría. ¿Y qué dice el verso 12? Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿A qué les suena eso? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Notamos, hermanos? ¿Notamos? Este ejercicio que estamos haciendo se llama intertextualidad. Estamos dejando que la Biblia hable con la misma Biblia. Y hablando ella consigo misma, nos está diciendo que la mujer de Proverbios 31 claramente es la señora sabiduría. ¿Quién la hallará? Job 28 dice que es difícil hallar la sabiduría. No se encuentra donde uno esperaría que se encontrara. Finalmente está en Cristo. Solo en Él está. Hallar a Cristo es hallar la sabiduría verdadera. Pero aquí dice, ¿quién la hallará? Proverbios 31:10 dice, ¿quién la hallará? Así que hermanos, volvemos a Proverbios 31 y entonces ya esto nos da un panorama, una base para continuar. Proverbios entonces 31:10 nos refiere una mujer virtuosa y hasta el momento hemos podido contestar satisfactoriamente quién es esa mujer virtuosa. La mujer virtuosa es la señora sabiduría. ¿Qué señora? Ustedes miren todo lo que la sabiduría hace en el resto del capítulo. ¿Qué señora? Debe ser anhelada, soñada, apetecida. Es el ideal. Es ideal casarse con ella. Es ideal tenerla en el hogar. Logra cosas grandes. Ella, en el verso 15, es la que se levanta aún de noche y da comida a su familia y razón a sus criados. Es la sabiduría la que hace eso en un hogar. Por eso, amada hermana,
Por aplicación usted puede decir, bueno, cuando yo doy comida, entonces estoy casada con sabiduría. Es la sabiduría la que cumple a cabalidad los roles bíblicos. Entonces aquí el punto no es superficialmente que estoy haciendo en el rol. El punto central es, estoy siendo sabio y sabia. Y hermanos, así en el verso 15 se ve a la señora sabiduría dando de comer, porque es lo correcto, es lo que Dios ha mandado, dar ración a sus criadas. Pero también la sabiduría es la que logra buenos hábitos de manejo financiero, buenas cosas, buen manejo de la economía. Por ejemplo, el verso 16. Miren lo que hace la sabiduría. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos, es decir, produce. Yo sé que algunas hermanas han usado este pasaje para decir, miren, la mujer tiene que tener su negocio inmobiliario. No es la mujer la que está aquí haciendo esto, es la sabiduría. Eso quiere decir que la sabiduría en un hogar hace buenos negocios, hace rendir la plata. La sabiduría, la señora sabiduría. En un hogar con pocos recursos, grandes cosas las puede hacer solamente la señora sabiduría. Ella hace más. Miren el verso 22. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura, es su vestido. Quien le da decoro al hombre y a la mujer es la sabiduría. O sea que aún la presencia física refleja si hay sabiduría o falta de ella. Nunca se dice que hay que tener prendas costosas, nunca se dice que hay que tener prendas de marca, se dice que la sabiduría incluso da buen porte, ese que refleja al Señor. La sabiduría también administra bien el tiempo, administra bien los labios. Miren el verso 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Eso hace la sabiduría en un hogar, en la iglesia, en la sociedad, el buen manejo de el habla refleja sabiduría. El mal manejo de la boca refleja necedad. ¿Qué tal el verso 27? Considera o vigila los caminos de su casa y no come el pan de balde, no pierde el tiempo, no come pan de ociosidad, dice originalmente el hebreo, no come su pan de ociosidad. Vigila los caminos de su casa. ¿Quién, por ejemplo, en una casa logra que haya diligencia, que haya optimización del tiempo y que haya vigilancia de todo lo que está ocurriendo en casa? La señora sabiduría. Ella hace grandes cosas. Hermanos, tenemos que casarnos con esa señora. No podemos divorciarnos de esa señora. Tenemos que ser el marido del verso 11. El corazón de su marido está en ella confiado. Mientras uno posea sabiduría, puede estar seguro de que todo está en la casa, en la iglesia, en la sociedad, surtiendo el efecto divino. Y no carecerá de ganancias, es decir, siempre las personas sabias obtienen ganancias por la señora sabiduría. La señora sabiduría produce cosas buenas y se las da al hombre. Verso 18. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Es la señora sabiduría la que provee capacidades para tomar buenas decisiones en los negocios. No quiera usted, dama, leer en el verso 18, mire, yo puedo tener mis negocios,
sino que es la sabiduría que necesita el hombre y la mujer para hacer buenos negocios en su hogar. Es la señora sabiduría la que está haciendo todo lo de esta sección. Así que, hermanos, Proverbios 31 es un pasaje para mujeres de ninguna manera en primera instancia. Proverbios 31 es un pasaje para hombres y mujeres que juntos deben casarse con la señora sabiduría. Para que todo vaya bien en el hogar, en la iglesia y en la sociedad, hombres y mujeres tienen que casarse con la señora sabiduría. Porque el verso 12 dice que esa señora da bienes y no males. ¿Cuántos días? Todos los días de su vida. No queramos divorciarnos de esta señora. Divorciarse de la sabiduría es divorciarse del bien. Ella es muy fiel. Esta señora es fiel. Esta señora promete estar, si uno la ha hallado, todos los días de su vida. Señora sabiduría no está pensando en hacer locuras porque es la señora sabiduría. Está para toda la vida. Pero ustedes y yo a veces queremos pasar carta de divorcio, ¿cierto? A sabiduría para darnos unos días de locura intensa, de necedad y de torpeza. No queramos divorciarnos de esta señora fiel, que solo trae bienes a la vida y no males. Qué hermosa esta mujer, qué ideal esta mujer, qué bella esta mujer. Debe ser el sueño de todos aquí en este lugar. Es una mujer soñada. Es una compañera fiel, trae ganancias a nuestras vidas. Salimos, hacemos lo que sea y estamos confiados que con ella todo va bien. Pero ay de nosotros cuando nos divorciamos de ella y hacemos locuras y necedades. Ahora, hermanos, todo lo anterior que he dicho no implica que esto no le diga nada a las mujeres en particular. Porque en efecto es un paradigma para las mujeres. Pero hermanos, yo voy a pasar a este punto solo cerciorándome de que hermanos y hermanas entendimos que la señora de Proverbios 31, 10 al 31 es la señora sabiduría y que hombres y mujeres de esta congregación necesitamos con urgencia o casarnos con ella o seguir casados con ella. Es la mejor mujer. Es una mujer que trae ganancias y hace cosas grandes en el hogar. Luego de eso, entonces, hay, a manera de aplicación, muchas cosas que Proverbios 31 le dice a la mujer en particular. Es un paradigma para la mujer, es un modelo para la mujer, por supuesto, a manera de aplicación. Y hermanos, lo primero que tenemos que entender para poder aplicar este texto particularmente a las mujeres es entender que en efecto en la Biblia hay una conexión muy fuerte, como lo acabamos de ver, entre la sabiduría y el hogar. Hay una conexión íntima entre sabiduría y hogar. Es decir, cada vez que uno hace el estudio de la sabiduría, muchas veces va a hallar asociada la sabiduría con el hogar. ¿Por qué, hermanos? Porque resulta que el primer lugar en donde un ser humano se expone a verdadera sabiduría, ¿dónde es? En el hogar. Es cierto, hermanos, que la iglesia, el pueblo de Dios, es el lugar que técnicamente, formalmente expone al mundo la sabiduría. Perfecto. A nivel macro es la iglesia, la casa de Dios, la que expone la sabiduría de Dios al mundo. Pero a nivel micro, a nivel subatómico, es cada hogar el primer lugar donde una persona se expone a la
sabiduría de Dios. ¿Desde qué etapa? Desde la etapa prenatal. Desde la etapa prenatal, bíblicamente, un bebé en el vientre de su madre está expuesto a la sabiduría o a la falta de sabiduría. Desde la etapa prenatal. Por eso se afirma adecuadamente, tanto bíblicamente como científicamente, que quien primero instruye a un ser humano no es el hombre. Quien primero instruye a un ser humano es la mujer. Tenga eso en cuenta. Los hombres perdemos un gran tiempo al no tener a nuestros hijos de nuestro vientre. Las mujeres, desde el momento de la concepción y toda la etapa prenatal, tienen bebés a los cuales ya están educando. Ellos están recibiendo todo lo que ella está sintiendo y viviendo. Están siendo educados en el contexto hogareño. Notan, hermanos, cómo la sabiduría entonces se expone primeramente en un hogar. Por eso cuando uno hace un estudio de la sabiduría en muchos casos aparece asociada al hogar. La sabiduría edificó su casa. La mujer sabia edifica su casa. Y es que, hermanos, ¿quién permanece más según el rol bíblico en el hogar? La mujer. Por eso, si sabiduría va a estar relacionada con hogar, es obvia la relación entre sabiduría y mujer. Es obvia esa relación. Una vez más, recordemos Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. ¿Por qué no dice el hombre sabio edifica su casa? No porque en efecto el hombre en su sabiduría no lo edifique, pero quien más pasa en su hogar y quien más incidencia directa tiene en su hogar, ¿quién es? La mujer. Espero que eso sea comprendido. No el hombre, la mujer tiene más incidencia en tiempo, en impacto en su casa. Así que, hermanos, tanto es así esta asociación, este vínculo entre la sabiduría y el hogar y la mujer, que, miren, aquí nosotros en nuestro contexto tenemos ciertas palabras para describir a las femeninas. Por ejemplo, dama, mujer, señora, señorita. Resulta que en la cultura hebrea también ellos tenían ciertas designaciones generales para referirse a las femeninas. Una de ellas, uno de esos nombres como el de nosotros, dama, mujer, señora, señorita, uno de esos nombres entre los hebreos era Nevat Bayit, en hebreo, Nevat Bayit. Nevat Bayit era como decir dama. Nevat Bayit era como decir señora. Nevat Bayit era como decir mujer. Un nombre genérico para referirse a las femeninas. Y quiero que me acompañen a ver este nombre en Salmo 68. Salmo 68, ¿estamos allí? Bueno, recordemos Nevat Bayit. Salmo 68:12 usa ese nombre genérico para las mujeres en este salmo, versículo 12, dice así: huyeron reyes de ejércitos y las que, pero ¿dónde ven ustedes ahí el nombre Nevat Bayit? Las que se quedaban en casa repartían los despojos. Se quedaban en casa, Nevat Bayit. Es decir, antiguamente un nombre común para una mujer era decirle, la que se queda en casa, ¿cómo estás? Adiós, la que se queda en casa.
No se sentían ofendidas porque era un nombre genérico. ¿Qué tal hoy saludar a una hermana o a una mujer así? La que se queda en casa, ¿cómo está? Hoy podría ser una terrible ofensa. Pero entre los hebreos era uno de los varios nombres genéricos para referirse a las femeninas, Nebat Bayit. Por eso algunas versiones traducen Salmo 68:12 como y las mujeres repartían los despojos. Varias versiones bíblicas traducen y las mujeres repartían los despojos, pero literalmente Nebat Bayit significa la que se queda en casa. ¿Por qué era normal? Porque era normal la asociación entre hogar y mujer que está allí. Era normal decir Nebat Bayit a una mujer. Ninguna se hubiera sentido herida ni ofendida, sino halagada de estar cumpliendo el rol que Dios le dio. Es interesante, hermanos, porque es entender la conexión interesante que hay en la literatura poética entre sabiduría, hogar y mujer. Sabiduría, hogar y mujer. Cumplen roles similares. Por esto, hermanos, es que Proverbios 31 nos habla de sabiduría en cuerpo de, no de hombre. Sabiduría en cuerpo de mujer y una mujer que está en su hogar. Y es por eso, hermanos, que la misma sabiduría poética, contrario a Nebat Bayit, habla y personifica a la mujer mala en Proverbios. No hay tiempo para esto, pero en Proverbios, un joven es objeto de una batalla entre dos mujeres que lo quieren. La señora sabiduría y la señora adúltera. Y aunque hay buenas cosas para decir sobre eso, realmente son dos que quieren el corazón de ese joven. Señora sabiduría quiere a ese joven, pero señora adúltera también quiere a ese joven. Por eso ustedes ven que a lo largo de varios capítulos de Proverbios, las dos mujeres están en pugna por el corazón de ese joven. Y curiosamente, hay algo que se dice de señora adulterio en Proverbios 7. El versículo 11 dice así: Proverbios 7, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. ¿Notan la diferencia? Unas veces está en la calle, dice el 12, otras veces está ¿dónde? En las plazas. Muy diferente a Nebat Bayit. Nebat Bayit. Ahora, ojo, puedo ser malinterpretado. Ojo, puedo ser malinterpretado. Podrían ustedes decir, ¿cómo así? Entonces una mujer tiene que estar todo el día en la casa, ahí, y no salir a nada. No me malinterpreten. Hay mujeres que están en la casa y su corazón está en la calle. Pero hay mujeres que salen y su corazón se quedó en la casa. No me malinterpreten. La mujer que ama su hogar sale pensando en su hogar. Así que, hermanos, Proverbios 31 tiene útiles aplicaciones para la mujer, pero primero hay que entender que la señora de Proverbios 31 es la señora sabiduría. Ahora, quiero que veamos Proverbios capítulo 22. ¿Por qué quiero traerles a este pasaje? Porque yo les dije a ustedes hace un momento que el primer lugar en donde un ser humano se puede exponer a verdadera sabiduría es ¿en dónde? En el hogar, desde el vientre, en el contexto del hogar desde el vientre. Y Proverbios 22, 26.
Proverbios 22, 6. Pasaje muy conocido. Dice así: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lamento, este es de mis pocos lamentos que tengo con la Reina Valera. Amo la Reina Valera. Creo firmemente que Reina Valera es la fiel representante actual de los manuscritos fieles. Puede que no la 1960, pero sí Reina Valera en cuanto a sus fundamentos. Pero hay una palabra que falta en el verso 6, y hace tiempo escuché que había una palabra que faltaba ahí. Me puse a revisar mis textos en hebreo y en efecto descubrí hace un tiempo que hay una palabra clave que faltó ahí, y es esta: instruye al niño en el paladar. Así literalmente, en el paladar de su camino. ¿Cómo? Cuando yo me encontré con esta información, fue para mí revelador. Cuando alguien me dijo, el paladar, no es posible, paladar. Y empecé a mirar y a revisar, y en efecto hay un mensaje ahí poderoso que tiene que ver con la sabiduría. En ese tiempo no habían cucharas, no había una industria de cucharas, ni de papillas. Entonces la mujer hacía la papilla de su bebé masticando, haciendo masa con sus babitas, babas de mamá, sagradas, y las ponía en sus 2 dedos, ponía la papillita ahí. Y lo que mamá hacía primero era abrirle la boca al bebé y tocarlo el paladar adrede, intencionalmente, para que el niño se viera obligado a tragar. Era una práctica muy bien conocida entre los hebreos. Toca su paladar, era una expresión coloquial que significaba: enséñale desde las primeras etapas de su vida. La boca es el principio, el resto es la vida. La boca es el símbolo de sus primeros añitos, bebé. El resto es el resto de la vida. ¿Qué entendían las mamás con lo proverbial de este dicho? Que al niño había que instruirlo desde muy temprana edad en el paladar de su camino, para que cuando él tragara, después en su vida, él fuera reconociendo cómo aprendió a masticar, qué aprendió a masticar, cómo aprendió a digerir, cómo aprendió a alimentar su cuerpo con un acto tan sencillo como tocar el paladar. Hermanos, aquí hay sabiduría. Toca el paladar de tu hijo, es decir, exponlo a sabiduría desde muy temprana edad. Y entonces, cuando trague a los 4, 5 años, 6 años, 7 años, 15 años, 20 años, de seguro no se va a olvidar, porque eso le alimentó. Toca al niño en su paladar. O, como dice la Reina Valera, instruye al niño en su camino, pero es que se pierde ese sentido de tocar en el paladar. Es lo primero que un niño hacía para tragar. Hermanos, tenemos que entonces entender que, señora sabiduría, primero, ¿en dónde se expone mejor? En el hogar, a temprana edad, prenatalmente, y luego tocando su paladar para que trague esa sabiduría y crezca y se desarrolle el resto de su vida. Por eso, hermanos, el íntimo, estrecho vínculo que hay entre sabiduría, hogar y mujer, porque no van a creer ustedes que el papá era el que se ponía a hacer esas papillas. Era la mujer la que con sus babitas hacía la papillita y le ponía eso en el paladar.
O sea que la mujer en las escrituras y sobre todo en la literatura sapiencial es la primera portadora ¿de qué? Sabiduría para el hogar. En la práctica, en el tiempo, en el impacto, ella está ahí. Ella es la que se pone a enseñarle al hijo a tragar para que después coma, se alimente. Es ella, no el hombre. El hombre no se ponía a eso. Es ella. Por eso la sabiduría está muy bien personificada ¿en quién? En la mujer, la primera portadora en el hogar de sabiduría. Así que, por eso, hermanas, esto tiene útiles aplicaciones para su vida, pero hoy era necesario entender el versículo 10 para poder entender el resto del capítulo. Así que, hermanos, este es un libro, Proverbios es un libro que termina donde comenzó. ¿De qué comenzó hablando Proverbios? De la sabiduría. ¿De qué termina hablando Proverbios? De la señora sabiduría. Y eso es interesante, hermanos, porque nos ayuda a entender la sabiduría del que escribió ese capítulo, que la personificó en una mujer, claro, inspirado por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, la sabiduría está asociada con la vida hogareña. El primer lugar en donde se expone sabiduría es el hogar. La sabiduría edifica hogares, iglesias, sociedades, por medio de mujeres sabias. Y la sabiduría embellece hogares, hermanos. Por eso es que Proverbios 31 tiene principios también prácticos para las hermanas. Pero usted tiene que ser sabia e identificar allí en Proverbios cuál es el principio y cuál es la forma que adquiere la sabiduría. ¿Cuál es el principio detrás? Porque como usted ya sabe que es la sabiduría la que está haciendo lo que está haciendo, entonces usted otra vez va a Proverbios 31, versículo 16 y dice, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Y usted entonces dice, voy a hacer mi negocio inmobiliario. Voy a levantar mi oficina. Aquí está la mujer, mírenla. Hermanos, Proverbios 31 no habla de una mujer empresaria, habla de la señora sabiduría. Y después habla a madres y esposas, no a empresarias. Pero usted ve el negocio, hermana, y ve esa compra y trata de identificar el principio de fondo, no la forma que adquiere la sabiduría aquí, que es la que hace buenos negocios en el hogar, sino adquiere el principio. ¿Y cuál es el principio? Hermana, tiene que administrar bien la plata, hágala rendir, ese es el principio. ¿Me hago entender? Al interpretar Proverbios 31, usted tiene que ver es el principio de fondo, no la forma que adquiere la sabiduría, que es la que hace todo lo que hace en el hogar. Mira el principio de fondo. Proverbios 31 no le está mandando a comprar propiedades, le está mandando a administrar bien los recursos de su hogar. Eso es sabiduría. Y hermanos, finalmente quiero terminar con una aplicación, tal vez la más importante de todas. Proverbios 8. La señora sabiduría. Proverbios capítulo 8. Recordemos el título: Excelencia y eternidad de la sabiduría. Todo el capítulo va a hablar de la sabiduría, pero usted llega, por ejemplo, al versículo 22. Y usted no necesita ser un teólogo experto para saber que aquí hay algo más. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado desde el principio. ¿A qué le suena eso? A Jesucristo. Antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada.
el engendramiento eterno del Hijo de Dios. Y miren el 30. Con Él estaba yo ordenándolo todo. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y el verso 31 dice, me regocijo, dice la sabiduría, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. La sabiduría se encarnó y vino en medio de los hombres. Su delicia era salvar al pueblo escogido de Dios. Es decir, hermanos, que la gran encarnación de la sabiduría, ¿en quién está? En Cristo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 1, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Amado hermano, amada hermana, el poder de la presencia de Cristo en su vida y en la mía se va a mostrar por cuán sabios somos en nuestra manera de hablar, de pensar y de tomar decisiones. Ahí está Cristo. Pero en donde Cristo no está, no hay boca sabia, no hay pensamientos sabios, no hay decisiones sabias, porque Cristo es la sabiduría por excelencia encarnada de Dios. Y la sabiduría de Dios vino a este mundo. Y el mundo intentó acabar con la sabiduría de Dios, ¿en dónde? En la cruz. Pero la sabiduría resucitó de la tumba y ascendió. Pero ella envió espíritu de sabiduría a los suyos. Y ahora los escogidos pasan de ser necios a ser sabios. Por eso, hombre, es sabio que asumas la masculinidad que el Señor te ha enseñado. Mujer, es sabio que asumas la feminidad que el Señor te ha dado. Porque es la prueba de que el espíritu de sabiduría está en ti. Ese espíritu de sabiduría que envió Cristo. ¿Reflejamos, hermanos, la sabiduría de Dios en nuestras vidas? ¿Reflejamos el espíritu de sabiduría? ¿Tu hogar refleja el espíritu de sabiduría? ¿Tu hogar refleja la presencia de Cristo, que es la sabiduría encarnada de Dios? ¿O tu necedad y la mía están dañando nuestros hogares, iglesia y nuestra sociedad? Más aún, ¿estás rechazando la sabiduría de Dios, que es Cristo? Sin Él morirás torpe en el infierno. Con Él conocerás las riquezas de la gracia de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por Cristo, por tu sabiduría encarnada. Oh Señor, que podamos cada vez más permanecer en este matrimonio con el sabio y bueno. Ayúdanos a ser dóciles a tu voluntad, especialmente en aquellas cosas que aún, Señor, nos cuestan, en las que estamos más casados con el mundo que con la señora sabiduría que tú nos has provisto. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.